Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Kerly Orrala y estudio en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas en la carrera de Educación Inicial. Esta materia es de filosofía. Primero empezaremos con una frase motivadora de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esta frase nos quiere decir que la educación nos brinda un puente a la ciencia y la tecnología, entre otras muchas disciplinas, que nos ayudan a entender cuáles han sido los grandes avances de la humanidad y por qué hoy somos quienes somos. En este video hablaremos el origen del hombre. ¿Qué es el hombre? Para Aristóteles, el ser humano está constituido por la materia y la forma, en donde la materia era el ser como tal y la forma eran todos los elementos que hacían característicos de él. En este caso la materia es el cuerpo y la forma es el alma. Se dedujo que era el alma quien lograba animar el cuerpo. También se decía que el alma y cuerpo eran inseparables. En la ontogénesis es utilizado en biología, donde se aplica al proceso de formación de un ser vivo desde su origen, la fecundación, hasta la madurez sexual, que le permite reproducirse. Ontogénesis, onto, por separado, entes, génesis, origen. Este se refiere a los procesos que sufren los seres vivos desde la fecundación hasta su plenitud y madurez. Es ese proceso que surge todo ser humano, donde la mujer queda embarazada y empieza a surgir situaciones, ya sean positivas o negativas, para el feto, que empieza a formarse en el vientre. Pero como cuáles situaciones? Por ejemplo, cuando los padres quieren que sea niño o niña, o si este fue un embarazo no deseado, o algunas series de conflictos, pues esto se verá reflejado en el niño más adelante. Esto quiere decir que cuando un niño no tiene una base bien fundamentada, tendrá futuras situaciones que le va a afectar, tanto en lo mental como en lo sentimental. Así, por ejemplo, como en los niños, que tienen un carácter de rebeldía. Los adultos tratan de hablar con él para cambiarlo, para ayudarlos a cambiar. Pero el niño no quiere escuchar, se encierra en una sola idea y no da oportunidad de poder ayudarlos. En la filogénesis es algo social. Es un proceso evolutivo de los seres vivos desde la primitiva forma de vida hasta la especie en cuestión. ¿Qué nos quiere decir? Que son básicamente tradiciones que se han venido practicando desde nuestros ancestros o nuestros antepasados, como los tatarabuelos y los abuelos. Esto es lo que muchos de nosotros somos y lo que nuestros padres fueron. Son enseñanzas que nos han implementado mientras íbamos creciendo. Esto es lo que quiere decir la parte evolutiva. Todo lo que tenemos de moral ha sido involucrada por la tradición oral. Se dice que esto también influye en nuestra toma de decisiones por la sociedad y nuestro entorno, que es lo que papá y mamá nos enseñaron. Pero, ¿usted cree que es necesario que la sociedad o nuestro entorno influya en nuestra toma de decisiones? En el siglo XIX, un naturalista, Darwin,
cree que los seres humanos y los primates tienen antecedentes evolutivos comunes. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestros ancestros y la de un mono pertenecían a la misma especie, hasta unos 4.5 millones de años, que la línea evolutiva de los seres humanos y chimpancés se separó. Según su teoría, asegura que los animales y de su misma especie comparten características básicas entre sí, pero esto no quiere decir que sean iguales, así como los seres humanos, que las personas tienen hermanos y comparten algunos rasgos físicos, pero estos son totalmente diferentes. Los hermanos comparten algunos rasgos físicos, pero son personas muy diferentes. Cada uno tiene su manera de pensar y de actuar. Existen animales que tienen atributos en los cuales pueden sobrevivir en la naturaleza, pero ¿como cuáles atributos? Sus garras, sus dientes afilados, capacidades de poder correr rápidamente para camuflarse y tener una fuerza. Pero, ¿y los seres humanos? ¿Cómo es que hemos sobrevivido si no poseemos esas capacidades desde que nacemos? A lo largo de 200.000 años han seleccionado algunos rasgos dando lugar a la hominización, que es un proceso de selección natural que fue modificando las características anatómicas y fisiológicas de nuestros antepasados hasta llegar a convertirnos en los seres humanos tal y como somos ahora. Hace unos 6 millones de años la selva iba retrocediendo, aumentando las sabanas. En estos tiempos tenemos grandes ventajas, como caminar erguidos, que es cuando una persona se encuentra parado de manera correcta, de manera recta, ya que así consumimos menos energía. También tenemos mejor visión y, a pesar de los años, tenemos pulgares que nos permiten sujetar objetos. Otro cambio que hubo fue el cerebro, que se hizo cada vez más grande. La mandíbula se redujo, esto permitiendo el correcto tamaño del cerebro. Nuestro cerebro crece a velocidad fetal durante los primeros 12 meses. Pero aquí hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenemos un cerebro más grande. La desventaja es que nacemos vulnerables. Y es por eso que necesitamos de cuidado de nuestros padres, porque a diferencia de los animales, nacen ya con la capacidad de desplegarse independientemente. Y pues nosotros necesitamos de la enseñanza de los demás. Según Aristóteles, los seres humanos solo es una bestia o un dios. Por lo tanto, nosotros aprendemos de los rasgos característicos de los humanos. En la antropogénesis, en su origen griego, antropos, que significa hombre, y génesis, nacimiento. Es una ciencia que estudia el origen del hombre y su evolución a través de los años. La existencia del hombre se debe al proceso de evolución de un ancestro en común. Existen se podría decir, dos rasgos de la ciencia y la religión. La ciencia es la existencia del hombre, se debe a la evolución de un ancestro en común. Surgió esto hace 5 o 6 millones de años por un proceso evolutivo. Según la religión, existe un ser superior en la cual creó al mundo por fases. Este ser superior todos los conocemos como Dios. La sociogénesis es el proceso por el cual
el hombre se desarrolla como tal a través de la sociedad. A partir de su evolución cultural. Este es un proceso que se encarga de estudiar la influencia de los factores sociales en la transmisión de nuevos conocimientos, es decir, la adquisición del aprendizaje de nuestro cerebro por medio de la cultura en la cual nos desarrollamos. Se refiere a la transmisión de las nuevas conquistas culturales que se ha adquirido el ser humano a lo largo de su proceso evolutivo. El origen de la filosofía. El ser humano siempre buscará la manera de descubrir algo que le cause curiosidad, el querer saber qué hay más allá de lo que vemos. En la antigüedad, cuando tenían ciertas interrogantes, las respuestas estaban basadas en la fe religiosa, en fenómenos sobrenaturales y a lo que nosotros conocemos como mitos. Estas explicaciones no eran fiables, pero gran parte de los habitantes se los creía. En sí, la mitología era su religión. En el siglo VII a.C., un grupo de personas ya no se confiaban en aquellas respuestas mitológicas o de dioses, sino más bien investigaron de forma racional el origen del universo. Esto es reconocido como el paso de mito a logos, que significa palabra de razón. En sí, la filosofía se originó en el siglo VII. Ahora, ¿en qué lugar nació? Nació en Mileto, Jonia, una colonia griega. ¿Y por qué fue que nació en ese lugar? ¿O qué tiene de especial? Pues allí no existía la tolerancia religiosa. ¿Qué quiere decir? Que había libertad de pensamiento. Otra razón es que había un ambiente cosmopolita, pues allí había un movimiento migratorio, es decir, había gente de culturas, ideas y formas de pensar distintas, pues esto hacía a los demás tener una mente abierta, acostumbrados a oír y obtener muchos puntos de vista. También existió otra razón, que fue en escribir las primeras legislaciones, que es donde también se dieron cuenta que una respuesta basada en la mitología no satisfacía las necesidades del pueblo. Pues también en aquel tiempo no existía aparatos electrónicos, por lo que las personas se acercaban más al pensar. Es importante saber que Tales de Mileto fue el primer filósofo. Este fue el primer intelectual que trató de explicar el origen del cosmos, el principio del que empieza todo. A lo largo de la evolución del ser humano se han creado varias teorías del cómo fue que ocurrió este suceso. Sin embargo, siempre se ha tratado de buscar de manera de investigar e indagar su proceso. Además de eso surgió nuevas maneras de ver cómo el ser humano tiene un proceso evolutivo al pasar de los años. Muchas gracias por su atención.